En la Asamblea Nacional se ha logrado sumar más de 70 votos, pero no para la aprobación del proyecto de ley de atracción de inversiones, sino para su archivo. UNES, Pachakutik e Izquierda Democrática han anunciado su voto en contra del informe para segundo debate. Vamos a plantear que se archive y se niegue este informe. Sin embargo, nosotros nos acogemos a las posibilidades de seguir entablando un diálogo para buscar uno de los caminos que pueda viabilizar las inversiones y la generación de empleo. En el informe de mayoría está resuelto, nos vamos por el archivo, por negar y archivar la ley. Nuestra posición ha sido clara en negar este proyecto de ley, no va a cambiar, salvo que, digamos, esta ley que tiene más de o cerca de 200 artículos se quede quizás en el 10% de esos artículos. El proyecto cuenta con el respaldo del oficialismo, algunos independientes y el Partido Social Cristiano. No es una ley que privatiza absolutamente y además nosotros creemos en la corresponsabilidad del sector público y privado en ciertos sectores para beneficio de los ecuatorianos y de los ciudadanos. Así que hablar de una ley privatizadora creo que no es realmente lo correcto. Uno de los cuestionamientos que se repite entre quienes han anunciado su voto en contra es que en las alianzas público-privadas habría un riesgo de privatización. Esta ley no es que incentiva una mayor inversión, sino lo que busca en su conjunto es dar las empresas públicas en las que el Estado ya invirtió, dar la carne y quedarnos con el hueso. En el artículo 6, por ejemplo, del proyecto de ley de inversiones, existe una cláusula en el inciso final que habla específicamente de que no se podrá privatizar bajo ningún mecanismo. Han tenido una posición radical, pero la radicalidad nos lleva a la pobreza. La radicalidad bloquea el progreso. La radicalidad impide que un país salga adelante. En el marco del segundo debate hubo cerca de 20 intervenciones en el Pleno y como ya es costumbre en la Asamblea Nacional, trabajan a contrarreloj. Al mediodía de este martes se suspendió la sesión para que el documento regrese a la comisión y se incluyan observaciones que podrían lograr consensos entre las bancadas. Que en las 48 horas que tenemos podamos llegar a un informe justamente que nos permita contar con los votos. Hay la voluntad política de la bancada de Pachakutik, hay la voluntad política de Izquierda Democrática e incluso hay elementos que yo no puedo dejar desconocer de la bancada de UNES. Si es que no hay decisión de no acoger los aportes que haremos Pachakutik, ya sabrán el resultado. La sesión se retomará el jueves 24 de marzo a las 13 horas, día en que finalice el plazo para que la Asamblea vote por el proyecto de ley de inversiones. El jefe de Estado en su espacio de entrevista de los martes no quiso revelar la acción a seguir en caso de que el legislativo no apruebe el proyecto de ley de inversiones este jueves 24 de marzo. ¿Qué tal si esperamos a que el día jueves, en que termina el plazo para la aprobación del proyecto de ley con carácter urgente, analizaremos alternativas y con gusto las trataremos, pero no me gustaría anticiparme. Recordó que la ley de inversiones tiene dos objetivos: atraer inversiones locales e internacionales, además de generar empleo. Y ratificó que por el momento la muerte cruzada no ha sido considerada por el Ejecutivo. Por el momento no es un tema que el gobierno lo está considerando. Asimismo, la primera autoridad del país se refirió a la demanda al Estado por no menos de 2.000 millones de dólares por parte de los hermanos Isaías, expropietarios de Filambanco. Afirmó que se tomarán las medidas necesarias para defender el interés público. Y por eso he tomado ya contacto con el Procurador General del Estado para acudir en defensa de todas las instituciones públicas que han sido demandadas por, en este caso, los hermanos Isaías. El presidente Lasso reconoció que en los últimos 14 años el sistema carcelario ecuatoriano ha estado abandonado y mencionó que su gobierno ya ha empezado a trabajar en fortalecer la seguridad penitenciaria del país. Y estamos trabajando, por ejemplo, en el reclutamiento de cerca de 1.400 guías penitenciarios para llegar a un total de 3.000 guías penitenciarios. Estamos también trabajando en un proceso que nos permita disminuir el hacinamiento de cerca de 5.000 personas privadas de libertad. El primer mandatario también manifestó su postura tras la represión denunciada por activistas feministas que asistieron a la marcha del 8 de marzo. Yo siempre voy a estar del lado de los policías. Y en este caso en particular, la ministra de Gobierno tomó precauciones, envió policías mujeres a una marcha feminista. Y me parece que ahí hay un exceso de sensibilidad cuando la policía tiene que advertir riesgos y actuar frente a los riesgos.
son miembros de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador, que este lunes solicitaron al Ministerio de Salud Pública transparente el proceso de externalización del servicio de farmacias de consulta externa de los hospitales públicos. Esto luego de conocerse que a finales de marzo se iniciaría con la primera etapa de este plan, que consiste en que los pacientes que acuden a consulta externa, luego de la atención médica, deban recibir sus medicamentos a través de una receta electrónica. Pero sobre el tema hay algunos vacíos, señala Miguel Palacios, directivo de ALFE. Nosotros somos unos actores principales dentro del mercado y no hemos sido convocados. Tampoco, y tenemos muchas dudas que hasta el día de hoy han sido respondidas. Nos han dicho que es a través de una farmacia. ¿Cuáles farmacias son? No lo sabemos. Nos dicen que es a través de una receta electrónica. Tampoco sabemos cuál es el procedimiento. ¿Cuáles medicamentos van a ser? Tampoco lo sabemos. Frente a esto, señalaron tener una mejor propuesta que complementaría a la del régimen y se basa en realizar una venta directa de los medicamentos que ellos producen sin la intermediación que encarece los precios y da espacio a la corrupción. Hemos sugerido de que se establezca un fideicomiso en el sistema para que las recetas sean agrupadas por parte de alguno de los intermediarios, en este caso el operador logístico hemos propuesto, y que pague a los distintos fabricantes, a los distribuidores, a los expendedores, y el esquema pueda dar la vuelta. El gremio, como proveedor del sector privado, estimó que el gobierno necesitaría entre 6 y 9 meses para implementar un proceso de externalización real que integre todos los sistemas informáticos y bases de datos de la red pública de salud. Eso se lo hemos comentado a la ministra de Salud, de quien tenemos un muy buen criterio, pero lastimosamente vemos que los mandos medios no han procedido a integrarse con nosotros, que somos los que al final del día tenemos que poner los fármacos y que sabemos que estas son las realidades de los tiempos. Hasta tanto, en la realidad del Hospital Abel Gilbert Pontón, los pacientes siguen insistiendo en que se abastezca de medicinas a esta casa de salud. No hay medicamentos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, le mandan a comprar? Atiplac, Isosorbida, Medocor y muchos más que no hay aquí. Paracetamol para arriba y para abajo. Paracetamol para arriba y para abajo, y no sé qué vamos a hacer nosotros los pacientes de cáncer. Nos dieron unas cuantas nomás y dijeron que todavía no faltan unas cuantas remedios más. En la rueda de prensa también estuvieron presentes integrantes de la Comisión Anticorrupción. Uno de ellos, Francisco Huerta, indicó que el Ministerio de Salud debería empezar a reestructurar el sistema de salud pública, que se encuentra plagada de corruptos. Son estos los volquetes del presunto sobreprecio, que de acuerdo a documentos de este proceso de compra, la Prefectura de Morona Santiago, representada por Rafael Antuni, adquirió como parte del equipo caminero nuevo para el gobierno provincial de esta provincia en septiembre del 2020 con un crédito del Banco de Desarrollo. Entrega oficial en esta tarde de 24 volquetas, 3 rodillos y 4 retroexcavadoras. Teníamos la posibilidad de demostrar ante el Banco de Desarrollo nuestra capacidad de gestionar, nuestra capacidad de endeudamiento. Sin embargo, a casi 1 año y medio de esta adquisición se revela que en ese entonces estos volquetes tuvieron un costo de $153,000 sin IVA por cada unidad. Pero ahora, la misma marca y máquina, conforme las proformas emitidas por el mismo proveedor que vendió a la Prefectura de Morona Santiago en el 2020, se proforma en febrero del 2022 por el valor de $139,990, incluido IVA. A mi equipo técnico, que los he hecho trabajar día y noche para que justifiquen en la cabeza al ingeniero Patricio Ávila, ingeniero Pedro Delgado, economista Darwin Jaramillo, arquitecto Darwin Calva. Ante estas inquietudes que se hicieron públicas a través del portal digital Conectados de la ciudad de Macas, la prefectura trató de explicar el proceso de compra. Este proceso de contratación se lo realizó a través de procedimientos de subasta inversa,
bajo las condiciones o regulaciones que establece el Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero esas explicaciones para el Colegio de Ingenieros de Morona Santiago y un técnico automotriz no satisfacen debido a que el prefecto y funcionarios no han demostrado lo que en cifras y costos pagados se ha revelado sobre esta compra de bienes públicos. Tenemos facturas en las cuales nos han llegado, facturas en la compra de estas maquinarias y no concuerda realmente, nos sentimos preocupados porque necesitamos una explicación técnica y real. No hay información debido a referente al contrato de las 24 volquetas, más que en los pliegos es muy poca la información que hay, no están los términos de referencia. Ante la falta de aclaraciones convincentes y luego de contar con los respectivos documentos sobre la compra de estos volquetes por la prefectura, ciudadanos de la provincia han presentado en la Fiscalía de Macas la denuncia para que esta instancia proceda con la investigación sobre este presunto caso de corrupción. Existe una diferencia aproximadamente de unos $31.000 por cada volquete. Entonces eso se multiplica por 24, son casi $800.000 de perjuicio, un presunto perjuicio en contra de nuestra población, en contra de nuestra provincia. A este pedido realizado a la Fiscalía, la Comisión Nacional Anticorrupción ha respaldado mediante un comunicado la necesidad de una urgente investigación.